Mis queridos contertulios, buenos días. Hoy os voy a hablar de los pícaros borbones de José María Solé. Los pícaros borbones. Los borbones. Hablamos de una época entre Felipe V y Alfonso XIII. No abarca ni Juan Carlos, ni su padre, ni Felipe VI. Solo entre Felipe V y Alfonso XIII. Son una dinastía que, procedente de Francia, llega a España a través de la Guerra de Sucesión, de la muerte de Carlos II, último de la dinastía de los Austrias, que muere sin ningún heredero, puesto que, dada su condición física, era prácticamente imposible que pudiera engendrar ningún hijo, hasta tal punto que él se divorcia de la primera mujer y se casa con la segunda, intentando que esto cambie. Además se casa con mujeres muy fértiles en sus respectivas familias reales y que lógicamente con él no hacen absolutamente nada, imposible que pudieran engendrar nada, ¿no? Y entonces viene Felipe V aquí y entonces empieza lo que es una serie de anécdotas de cada uno de los Borbones, y aquí pues se hace referencia a su situación de los pícaros borbones. Como veis en el libro, lo primero que se muestra una mujer semidesnuda. Luego ya sabéis en qué aspectos se tocan de los Borbones. El aspecto más que nada sexual. Felipe V, que fue un rey que solo tenía dos situaciones más, las más, podemos decir, con las que más se ha generalizado Felipe V. Una, su locura. Otra, su aspecto sexual, que es que todo el día estaba en la cama, dale que te pego, con la reina. Era un hombre que solo vivía para el sexo y que llegó un momento y que padecía lo que se llamaba entonces, me parece que era nostalgia o algo así. Él vuelve loco hasta el punto de que se creía una rana e iba croando por el palacio. Fue el rey además más longevo en el puesto de rey de España. Y a él le sucede Fernando VI. Fernando VI, que era el mayor de su hijo, resulta que le dio también por este aspecto de la locura, le tocó un poquito la locura y se subía a los árboles junto con la princesa, se subía a los árboles, a ella a lo mejor sin braga ni nada debajo, enseñando allí todo lo que tenía que enseñar. Él también a la aventura, le importaba tres narices que su mujer no solo tuviera dignidad sino que hubiera allí criado, o hubiera la calle, hubiera alguien que viera a la mujer en esas circunstancias. A eso le importaba subir a los árboles, que yo era un desmadre total, ¿no? Después ya como rey, fue de los reyes, podríamos decir, mejores que ha tenido la Casa Borbón, pero, bueno, se las traía en ese aspecto, ¿no? Carlos III quizás ha sido el mejor de los reyes en ese aspecto, un hombre que tuvo muchísimos hijos. Cuando él ya pasa a ser de España, ya tenía bastantes hijos, les queda viudo, pero no tiene la necesidad de casarse porque él ya tenía descendencia suficiente para que el reino de España se quedara perfectamente consolidado con su heredero. Pero llega Carlos IV. Carlos IV fue un auténtico desastre, no solo como rey, no solo como un hombre sin carácter, un hombre totalmente supeditado a su mujer. Además de eso, entregó el reino de España en peleas con su hijo a Napoleón, un hombre que no fue defensor del puesto que ocupaba ni luchó por él absolutamente, un hombre, un don nadie, pero que no dejaba de ser el rey de España. Entonces, incluso con una ambigüedad sexual, hay quien dice que él y su mujer dormían con Godoy, uno en un aspecto y en el otro aspecto, pero que los dos disfrutaban de los placeres carnales con Godoy. Lo que sí es casi seguro es que lo disfrutaba su mujer. Y él, dada su ambigüedad sexual, creían que también era homosexual y también posiblemente tuvo algún desliz continuado con Godoy, o por lo menos eso se decía. Claro, también se le decía el choricero, y la verdad es que no creo yo que él no fuera muy bien charcutero precisamente en Madrid, pero todo era sacarle defectos al poder que había en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí pues llega Fernando VII, que todos sabemos de su situación, ¿no? Casado 4 veces, no le sobrevivió nada más que la última mujer. Además, por lo visto, por un defecto físico, por una enfermedad, tenía el miembro viril muy desarrollado,
y aquello era una auténtica un garrote enorme para las mujeres de su época, y el aspecto sexual pues lo llevaba, le tiraba todo, era el clásico campechano, que después hemos tenido algún campechano más, y caía bien, y si me caía bien, bueno, para eso soy el rey, y esto es lo que hay, ¿no? A él tenemos que añadir a continuación Isabel II, porque si en el caso de los hombres eran así, el de la mujer ya fue algo tremendo. Se casa con Francisco de Asís, su primo hijo de su tío Francisco de Paula, y Francisco de Asís es homosexual. O sea, fue un casorio por interés, interesaba casarlo de esa manera para que no se casara con dinastías importantes de Europa y hubiera un desnivel entre las diversas familias que gobernaban en Europa en diferentes países, y entonces se casa con su primo Francisco de Asís, pero evidentemente desde el primer momento él tiene otras tendencias, hasta el punto de que cuando le preguntan a la reina qué piensa del marido, dice que se puede esperar de un hombre que lleva más puntiguitas, más encajes que la propia reina en el camisón, ¿eh? Entonces, ahí llega Alfonso XII, que aunque muchos no lo quieren hacer pasar por un hombre muy enamorado de María de las Mercedes, sí es cierto que antes de María de las Mercedes, con María de las Mercedes y después de María de las Mercedes, él estuvo con Elena Sanz. Elena Sanz era una cantante famosa en aquella época, tiene 2 hijos con ella, y María Cristina se venga de esa situación a la muerte de Alfonso XII, como sabéis que estuvo de rey aproximadamente unos 12 años y muere de tuberculosis. Llega Alfonso XIII y era el niño mimado. Desde primera hora Alfonso XIII es un hombre muy echado para adelante, lógicamente era el rey y todo el mundo, todas las cosas se le permitían, hasta tal punto que tuvo varios hijos, ninguno reconocido. Si exceptuamos que ha llegado hasta nuestros días, el famoso Leandro de Borbón, nacido Leandro Ruiz Moraga. Alfonso XIII está aliado con Carmen Ruiz Moraga, de ella tiene 2 hijos, pero Carmen Ruiz Moraga era la mujer de un torero famoso en aquella época mexicano que se llamaba Rodolfo Gaona. Rodolfo Gaona está en España, se instala en España, se casa con Carmen Ruiz Moraga, y llega un momento en que ya tenía más cuernos que a los toros que toreaba. Y llegó un momento que dijo, yo me voy de aquí te quedas tú, te quedas con tu rey, que yo me voy a mi tierra, y allí vivió estupendamente. Y fue lo que hizo Rodolfo Gaona, el famoso que hacía el pase de la gaonera, viene el nombre precisamente de Rodolfo Gaona. Por eso digo que todos han tenido unos deslices tremendos, todos han parado en su puesto como monarcas españoles, y eso se trata en este libro, Los Pícaros Borbones. Por eso yo lo recomiendo, porque os vais a entretener mucho, vais a enterar, como yo, de todos los chismajos de los borbónicos. Por eso yo recomiendo Los Pícaros Borbones de José María Solé. Gracias.